Una iglesia abandonada nunca está realmente vacía. Aunque ya no haya campanas ni voces resonando bajo sus altos techos, en estos lugares permanece una presencia extraña. Estas iglesias fueron construidas para durar siglos. Se alzan en medio de los pueblos, en la cima de las colinas o en el corazón de las ciudades. Pero con el paso del tiempo, muchas de ellas han quedado rodeadas de silencio. En algunos lugares, la naturaleza ha ido entrando poco a poco por las ventanas rotas. En otros, el agua cubrió las calles, la lava sepultó las casas, o una ciudad entera quedó en la oscuridad y solo la iglesia quedó como testigo del pasado. En este video, vamos a descubrir las 10 iglesias abandonadas más misteriosas del mundo, lugares donde se siente el peso de la historia. El silencio es notable, y parece que cada pared guarda la historia de algo que aún no ha desaparecido por completo. Pero antes de comenzar, si eres nuevo en nuestro canal, suscríbete para que siempre estés al tanto de este tipo de videos. City Methodist Church, Gary, Estados Unidos. Gary, Indiana fue fundada como una ciudad que giraba en torno a la industria del acero. A principios del siglo XX, miles de trabajadores llegaron a este lugar desde diferentes partes del Medio Oeste para trabajar en las fábricas de US Steel. Y durante un tiempo, la ciudad siguió creciendo, trayendo consigo la confianza de las personas que creían que su futuro era seguro y estable. En este contexto se construyó la City Methodist Church, que fue inaugurada en 1926 como algo más que una iglesia ordinaria. Tenía un gimnasio, teatro, cafetería, salas de reuniones y varios espacios para la comunidad. Era una iglesia, pero también servía como un centro de convivencia para una ciudad joven llena de industria y actividad. Después de muchos años, Gary empezó a perder vitalidad. La industria se debilitó, muchas familias se mudaron a los suburbios, y poco a poco, el centro de la ciudad entró en una lenta decadencia. Se volvió muy caro y difícil mantener el enorme edificio. Por eso, en 1975, la iglesia cerró sus puertas. Desde entonces, su interior se volvió como una escena de una película postapocalíptica. El techo derrumbado deja pasar la luz y permite ver el cielo. Las plantas crecen entre las paredes. Los arcos góticos aún permanecen, pero ya no albergan ceremonias. Lo único que queda es silencio, grafitis y ventanas rotas. Es como el esqueleto de una ciudad moderna que alguna vez prometió prosperidad, pero que al final dejó una catedral vacía en medio de la ciudad de concreto. Iglesia de San Juan, San Juan Parangaricutiro, México. En Michoacán, al oeste de México, hubo una vez un pueblo que desapareció por completo después de que la tierra se abriera bajo sus campos. En febrero de 1943, cerca de San Juan Parangaricutiro, empezaron a salir humo, cenizas y materiales incandescentes de la tierra. Ese lugar se convirtió en el volcán Paricutín, uno de los pocos volcanes en el mundo cuyo nacimiento fue presenciado y documentado desde el primer día. En los meses siguientes, el paisaje cambió sin parar. Las cenizas cubrieron los cultivos. El volcán siguió creciendo sobre la tierra, mientras los flujos de lava avanzaban poco a poco hacia las aldeas cercanas. Con el tiempo, la lava cubrió los caminos, las casas y los recuerdos de toda la comunidad. En julio de 1944, el flujo del volcán llegó hasta la iglesia. Unos días antes de eso, ya habían sacado todo lo que había dentro de la iglesia, como si el pueblo intentara salvar la última parte de sí mismo antes de perderlo todo por completo. Después, la iglesia fue rodeada por piedra negra y quedó completamente atrapada bajo la lava. Ahora, se encuentra en medio de un vasto mar de lava solidificada. Aunque la lava ya está dura, todavía se puede ver el campanario, parte de la fachada de la iglesia y el altar. Estos sirven como marcadores del lugar exacto donde antes se encontraba un pueblo que desapareció por completo debido al nacimiento de un nuevo volcán. Campanario sumergido de Curón, Italia. En Tirol del Sur, cerca de la frontera entre Italia, Austria y Suiza, se puede ver un campanario llamativo en medio del lago Resia. Es parte de la antigua iglesia de Santa Catalina en Curón, un pueblo de montaña que estaba destinado a desaparecer cuando las autoridades decidieron construir un gran embalse hidroeléctrico uniendo varios lagos de la zona. En 1950, el valle fue inundado. Las casas fueron demolidas, los residentes se vieron obligados a irse y la iglesia desapareció bajo el agua. Pero el campanario, construido en el siglo XIV, permaneció solo de pie sobre el agua. Desde lejos, parece una vista imposible.
un campanario que emerge del lago, rodeado de montañas, pero sin pueblo, carretera ni iglesia a su alrededor. Con el paso del tiempo, el campanario de Curón se convirtió en el único testigo visible de la antigua comunidad sumergida bajo el lago. Cuando el lago se congela durante el invierno, algunas personas caminan hasta aquí sobre el hielo, y aunque las campanas fueron retiradas antes de llenar el embalse con agua, existe una leyenda que dice que aún se puede escuchar su sonido desde debajo del agua. Iglesia de Humberstone, Chile. En medio del desierto de Atacama, Humberstone no comenzó como un pueblo ordinario, sino como una comunidad construida para la minería y el procesamiento de nitrato, el llamado oro blanco que se utilizó para fabricar fertilizantes, explosivos y otros productos industriales. A su alrededor, poco a poco se construyeron casas, escuelas, un teatro, un hospital y una iglesia, porque incluso en medio del desierto más seco del planeta, la comunidad todavía necesitaba un lugar donde pudieran reunirse. Cuando el salitre natural perdió su valor debido al surgimiento de productos sintéticos, Humberstone comenzó a quedarse vacío. Las familias se fueron, las máquinas se detuvieron y la iglesia perdió el uso cotidiano que antes tenía. Ahora, todavía se mantiene en pie en medio de caminos y edificios abandonados, junto con estructuras de madera que han sido golpeadas por el intenso sol durante mucho tiempo. Es como una imagen congelada de la vida pasada de una comunidad de trabajadores. Antigua iglesia católica de Bokor Hill, Camboya. En las montañas de Bokor, en la parte sur de Camboya, los franceses construyeron en 1920 una estación meteorológica a más de 1000 metros de altura. Se convirtió en un refugio del intenso sol y calor de las llanuras, con un hotel, casino, edificios administrativos y una iglesia católica de piedra para los residentes y visitantes que subían a la cima de la montaña. Durante el siglo XX, Bokor fue abandonado gradualmente en diferentes etapas. La Segunda Guerra Mundial, la independencia de Camboya y la época de los Jemeres Rojos transformaron por completo la antigua comunidad colonial, convirtiéndola en un lugar lleno de vacío y silencio. La iglesia sobrevivió mientras muchos otros edificios y templos del país fueron destruidos, pero la comunidad que solía utilizarla desapareció. Al final, quedó vacía en medio de las montañas. Hasta hoy, sigue en pie, con su interior desnudo, paredes antiguas y piedras marcadas por el tiempo y teñidas de tonos rojizos. Abadía de San Galgano, Italia. En el campo de Siena, rodeada de colinas ondulantes y caminos de tierra, se encuentra una abadía gótica sin techo, San Galgano. Fue fundada por monjes cistercienses en el siglo XII en una zona remota de la Toscana. Durante mucho tiempo, sirvió como un centro religioso y agrícola, con una arquitectura sencilla, grandes arcos puntiagudos y una amplia nave diseñada para que la vista llegara hasta el alto techo. Pero poco a poco llegó la decadencia. La influencia de la abadía disminuyó, los recursos se volvieron escasos y el edificio empezó a deteriorarse. Para el siglo XV, el estado de los techos ya no era bueno. Muchas ventanas estaban rotas y todo el complejo se estaba deteriorando poco a poco. Con el paso de los siglos, el techo finalmente se derrumbó y la iglesia quedó abierta al cielo. Las paredes todavía permanecen en pie, mientras que el piso está directamente expuesto a la lluvia, el viento y la intensa luz del sol. Cerca de ahí se encuentra la ermita de Montesiepi, que está conectada con Galgano Guidotti, un caballero que, según la tradición, clavó su espada en una piedra cuando renunció a la violencia. Esa espada todavía está ahí hasta hoy y se resguarda dentro de la capilla. Cuando se observa la abadía desde adentro, donde el cielo llena el espacio que antes ocupaba el techo, adquiere una apariencia peculiar. Es una iglesia enorme, vacía, muy hermosa, pero parece haber sido vencida por siglos de abandono. Iglesias de Kayaköy, Turquía. En la costa de Licia en Turquía, cerca de Fethiye, se encuentra Kayaköy, esparcida en una ladera llena de casas de piedra sin techo. Durante muchos siglos, este lugar fue conocido por su nombre griego, Levitsi. Era una comunidad de cristianos ortodoxos con casas, escuelas, capillas y grandes iglesias que se pueden ver desde diferentes partes de la colina. El gran cambio llegó después de la Guerra Greco-Turca y el Acuerdo de Intercambio de Población en 1923. Los residentes cristianos fueron trasladados a Grecia, mientras que las familias musulmanas que llegaron de Grecia al lugar tampoco permanecieron mucho tiempo. Por eso, el pueblo quedó casi desierto.
poco a poco, las casas se derrumbaron, las calles se llenaron de maleza, y la comunidad que antes daba vida a las iglesias desapareció. Entre las ruinas, destacan las iglesias de Panaya y Taksim, con altos muros, arcos desgastados por el tiempo, y frescos restantes que poco a poco se están deteriorando. Desde afuera, parece que las iglesias vigilan una ciudad congelada en el tiempo en medio de las montañas. Desde adentro, a través de las ventanas abiertas, se puede ver el paisaje del lugar donde antes resonaban las campanas, las procesiones y la vida cotidiana. Campanario de Kalyazin, Rusia. En la ciudad de Kalyazin, Rusia, a orillas del río Volga, un campanario se alza solo sobre las aguas del embalse de Uglich. Antes formaba parte del monasterio de San Nicolás, un complejo religioso que tenía una catedral y un campanario neoclásico construido entre 1796 y 1800. A finales de la década de 1930, la construcción de la presa de Uglich transformó esta parte del Volga en un gran embalse, sumergiendo bajo el agua la antigua ciudad de Kalyazin. Muchos edificios históricos quedaron completamente sumergidos bajo el agua, mientras que la catedral fue desmantelada, pero el campanario permaneció en pie. En su momento, sirvió como un importante punto de referencia para quienes navegaban por el río, y con el tiempo se convirtió en el símbolo más conocido de la ciudad. Hoy en día, el campanario tiene más de 70 metros de altura y se encuentra en una pequeña isla artificial. Desde la orilla, se puede ver solo, rodeado de aguas grises mientras la ciudad moderna se ve al fondo. Iglesia Madre de San Nicolás, Italia, en el interior de Basilicata, en el sur de Italia, Craco se encuentra sobre una colina compuesta de arcilla y arena. Aquí se pueden ver terrazas vacías que descienden por la ladera de la colina, y calles que parecen cortadas y abandonadas por el tiempo. En la cima del pueblo antiguo se encuentra la Iglesia Madre de San Nicolás, la iglesia principal de Craco, dedicada a San Nicolás de Bari. Durante muchos siglos, Craco vivió en la cima. El deslizamiento de tierra, la erosión y la construcción moderna debilitaron poco a poco la estabilidad del pueblo. Hasta 1963, un gran deslizamiento de tierra obligó a la mayoría de los residentes a evacuar hacia Craco Peciera. A esto le siguieron más daños, terremotos y el abandono continuo. Las imágenes y artefactos valiosos desaparecieron de la iglesia, así como las celebraciones religiosas y la vida cotidiana que antes daban vida al centro del pueblo. La iglesia principal quedó dentro de la antigua parte cerrada de Craco, debido al peligro de derrumbe, rodeada de muros al descubierto, techos colapsados y fachadas de edificios que aún muestran las huellas de la antigua apariencia del pueblo. Iglesia del Rosario de Shetihali, India. En Karnataka, en el sur de la India, la iglesia del Rosario de Shetihali fue construida en 1860 cerca del río Hemavati. Fue construida por misioneros franceses y tiene elementos góticos de la época en que había una comunidad católica activa en la zona. Cuando se construyó la presa de Hemavati, el paisaje cambió por completo. Cuando se completó el embalse, las áreas circundantes se inundaron y la iglesia fue completamente abandonada. Desde entonces, el agua ha dictado su apariencia cada año. Durante la temporada de lluvias, gran parte de la estructura queda cubierta por el agua. Cuando el nivel del agua baja, vuelven a aparecer los arcos desnudos, las paredes que poco a poco son consumidas por el tiempo, y la tierra seca que la rodea. Las ruinas se hunden y vuelven a aparecer junto con el cambio de las estaciones. Una iglesia abandonada, dividida por el tiempo, que emerge del agua como la última huella visible de una comunidad que se vio obligada a evacuar. Todas estas iglesias fueron construidas para perdurar. Algunas fueron construidas en ciudades industriales, mientras que otras están en pequeños pueblos, zonas montañosas, comunidades remotas, valles en las montañas o comunidades construidas justo en medio del desierto. Durante muchos años, sirvieron como lugares de reunión, puntos de encuentro, refugios espirituales y símbolos visibles de una forma de vida. Pero llegó el abandono. En algunos lugares, esto comenzó debido a una crisis económica. En otros, fue causado por la lava, el agua, la guerra, los deslizamientos de tierra o la desaparición total de una industria. Lo que queda ahora son campanarios solitarios, muros abiertos, iglesias sin techo y templos que ya no tienen su antiguo propósito, pero que siguen siendo parte del paisaje. Tal vez por eso estas ruinas son tan extrañas y misteriosas. No son solo edificios abandonados, son huellas de comunidades que se fueron, ciudades que poco a poco desaparecieron
y lugares donde la naturaleza empezó a reclamar el espacio que antes pertenecía a los humanos. ¿Cuál de estas iglesias abandonadas les gustó más? Leeré sus comentarios, y si hay alguna que no hayamos incluido en la lista, háznoslo saber en los comentarios. Y si quieren seguir descubriendo lugares abandonados, extraños y llenos de historia, suscríbanse a Noel Polo TV, todavía tenemos muchos lugares por descubrir.